Semana, el ambiente universitario y científico van a estar activos por paro y por jornadas de protesta. Recordemos que está anunciado un paro docente, ¿no? Para la próxima semana. Exactamente. Desde el Este, 7. y me parece que otra fecha. 7 y 8. 7 y 8, ¿no? Y el 9 hay una protesta que se está programando por parte de los investigadores, de los miembros del CONICET, un reclamo salarial. Va a haber una movilización al polo científico en Buenos Aires y además a los centros científicos tecnológicos en toda la Argentina. Esto se resolvió la semana pasada en una asamblea que realizaron los trabajadores del CONICET y llamaron a esta jornada federal de lucha en reclamo de mejoras salariales para el próximo día 9. Y bueno, y recordaron que desde el año 2020 vienen con reclamos y que entonces, dice, los salarios del CONICET alcanzaron su punto más bajo en 2 décadas y por eso se vuelven a movilizar. Y hablan de la situación en los últimos tiempos y están reclamando para que deje de haber paritarias que están arrojando como resultado mejoras por debajo de la inflación. Tengo comunicación con Yanina Harari, que es de los autoconvocados del CONICET, es una investigadora del CONICET. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, gracias por comunicarse y buen día para toda la audiencia. Bueno, coménteme el problema del CONICET. Le comento, como relataron bien, estamos reclamando en principio un aumento salarial que implique una verdadera recomposición salarial y no simplemente un aumento que esté por debajo de la inflación o apenas la alcance, sino que necesitamos una recomposición salarial porque los salarios en CONICET están o bien por debajo de la línea de pobreza o apenas por encima de la línea de pobreza. Para que se den una idea, hoy quien ingresa a CONICET como becario está ganando alrededor de 90.000 pesos, cuando la línea de pobreza es 95.000 pesos, ¿sí? Y la canasta que calcula ATEINDEC, que lo hacen agregándole a la canasta básica, por ejemplo, el costo de un alquiler y otros costos de, de vida que, bueno, no están incluidos en la canasta básica, llega a 154.000. Un investigador, que es alguien que ingresa a la carrera de investigación de CONICET, luego de pasar por la instancia de ser becario, 8 años, ingresa con un salario de alrededor de 130.000 pesos, ¿sí? Que tiene que usar incluso para gastos del propio trabajo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que costear con nuestro salario gastos que hacen a nuestra labor, ¿sí? Por ejemplo, ir a congresos o muchas veces pagar publicaciones y incluso insumos que son necesarios para nuestra labor, ¿sí? Entonces es un salario que es bastante bajo. Es decir, hay veces que pagan de su salario, de su bolsillo, pagan capacitaciones o formación. Claro, no es capacitación e información, sino requisitos que, digamos, se nos exigen, por ejemplo, participación en congresos, por ejemplo, publicaciones, o incluso muchas veces insumos que necesitamos para llevar adelante el trabajo mismo. Claro. Hay investigadores que tienen que costear con su salario, por ejemplo, la compra de insumos para experimentos, o bueno, obviamente computadoras, impresoras o para imprimir, etcétera, que muchas veces sale de nuestro propio bolsillo porque no se cuentan, a muchos investigadores e investigadoras no cuentan con eso en sus lugares, con esos insumos en sus lugares de trabajo, o no se dan los subsidios suficientes, o no alcanza la plata de los subsidios que se dan para adquirir esos elementos. Y también está, por ejemplo, digamos, eso en cuanto a los investigadores, a los becarios, pero también está el personal de gestión, que tiene salarios muy por debajo de la línea de pobreza, y eso hace que muchos renuncien y que haya escasez de personal en todo lo que es la parte administrativa, y por lo tanto eso empieza a generar problemas administrativos en el CONICET, porque no hay personal suficiente. Entonces empieza a generarse, y ya hace tiempo que en el CONICET hay una situación en donde
no pueden sostenerse algunas tareas, empieza a haber problemas, porque los salarios realmente están muy bajos. Además, nosotros no tenemos un convenio colectivo propio, sectorial, que es otro de los reclamos que tenemos, que es poder tener una paritaria propia, no solamente para discutir salarios, sí, que digamos, salarios propios y una paritaria propia, una negociación propia, sino también poder discutir condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del organismo, que nos regimos por un estatuto que es de la dictadura, que no ha sido actualizado y que obviamente nosotros no podemos sentarnos a debatir y a discutir con las autoridades muchas situaciones que se van dando y que no están contempladas ahí. Entonces, ese es otro de los reclamos también, porque además nosotros estamos en la paritaria estatal que, como sabemos, viene haciendo que los salarios caigan hace por lo menos una década, y hay muchos de los ítems que se negocian en la paritaria estatal que no rigen para la mayoría de los trabajadores de CONICET, como, bueno, por ejemplo, el plus de presentismo. La mayoría de los trabajadores de CONICET no lo cobra, y muchos aumentos van por ahí, otros plus que aparecen ahí que, bueno, no van o no rigen para nosotros, y por lo tanto los aumentos que se dan tienden a ser menores para la mayoría de los trabajadores de CONICET. Entonces, eso, estamos reclamando una verdadera recomposición salarial y un convenio colectivo propio que incluya al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del organismo. Y por eso hacen esta marcha, digamos, el próximo día 9, que en Buenos Aires es al centro, al polo científico, y en cada uno de los lugares a los centros científicos tecnológicos. Exactamente. Como podría ser aquí en San Luis. Exactamente, vamos a movilizar en todo el país, en los lugares donde no haya centros científicos tecnológicos, en algunos institutos, porque no en todas las provincias hay, y acá en Buenos Aires en el polo científico, que es el lugar en donde, bueno, históricamente siempre vamos a reclamar y a pedir que nos reciban las autoridades para, bueno, volver a insistir con la situación en la que estamos y con nuestros reclamos, que, bueno, ya lo saben porque se los hemos hecho llegar a través de distintas cartas, pero realmente no se nos da una solución definitiva. Entonces vamos a volver a reclamar la próxima semana, el 9, en todo el país, porque, bueno, obviamente trabajadores de CONICET hay en todo el país, y esto es un reclamo del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Yanina Harari, muchas gracias por atenderme. Gracias por la información. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. La doctora Yanina Harari, que es investigadora y pertenece a los autoconvocados de CONICET, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. En la radio también.